Está conectado a la señal de Radio Panamá el presidente de la coalición Vamos, el señor Juan Diego Vázquez. Juan Diego, buenos días, feliz año, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, feliz año. Bendiciones para todos ustedes y su audiencia en este 2026. Igual para usted, gracias. Juan Diego, ¿cómo analiza lo señalado por el presidente de la República en su informe de la Nación cuando ya faltan 6 meses para que se completen 2 años calendario del gobierno de José Raúl Mulino? Yo creo que hay que recordar que el informe de la Nación que presentan los presidentes de la República ante la Asamblea Nacional y de cara al país es una obligación constitucional y legal que les deben permitir eso, plantearle al país lo que han hecho, ya que son cada 6 meses, digamos que al menos en los últimos 6 meses entre uno y otro. Y yo creo que la parte más importante, si quieren no verlo desde el punto de vista meramente constitucional, al menos sí desde el punto de vista político, el presidente al final es un político, el que es presidente o presidenta corre una elección y la gana, si tiene los votos, para administrar el país según su propia visión. Entonces, yo pensaría que es esa visión de cómo veo el país según lo que he hecho, la que más la gente quiere escuchar. Yo recuerdo que cuando yo era diputado, lo que a mí más me interesaba escuchar y que no siempre lo recibí, creo que casi nunca lo recibí, era que el presidente Cortizo nos dijera, bueno, de aquí hacia adelante, esto es lo que viene. No había mucho de eso. Debo confesar, y es un tema de gustos, no de la ley ni nada por el estilo, lo dejo claro. En el caso del presidente Molino, este último discurso fue un largo recuento de las obras que ellos han planteado, están haciendo, recuperando, terminando, iniciando, etcétera. Y creo que la parte esta que te comento, que es la que más nos habla del futuro, que creo que es lo importante, fue la más corta, perdón, o la más resumida, y creo que fueron los últimos, yo no sé, 15 o 20 minutos en los que él habló, si no me equivoco, de un diálogo para una reforma educativa, una conversación o continuar con el proceso que él se comprometió en campaña a llevar y que ha tomado pasos en la gestión para empujar, que es el proceso constituyente originario, como él lo ha llamado, como lo ha dicho, y pues creo que habló del tema del procesamiento del cobre de la mina, y yo creo que son los puntos más principales que él mencionó. Tal vez el tema de la ley antimafia que hemos estado escuchando, pero que no se ha presentado en la Asamblea, por lo que es difícil pues debatir o conversar sobre algo, ya sea a favor o en contra, que no hemos podido leer. Pero esos son los puntos que él más ha avanzado. A mí, lo que me preocupa, para que puedan ustedes decirme qué opinan, es que todo lo que él dijo, básicamente, porque lo dijo así hasta para el tema minero, pese a que él se ha autodenominado pues una persona que está a favor de la mina y todo lo demás, él dijo que todo requiere un diálogo, la búsqueda de un consenso, la conversación de los sectores, la unidad del país, creo que habló. Y luego en el mismo discurso, sin hablar de sus otras acciones, en el mismo discurso, él lanza epítetos y Sí. insultos disimulados a distintos sectores del país, algunos con tanto disimulo que uno ni sabe si eran con Chema, si eran conmigo, si eran con Leonardo, si eran con no sé quién, o sea, pero sí hay igual ese tono que yo insisto en algo. El presidente es un ser humano, el presidente es un político, el presidente es un abogado, pero el presidente es el presidente. Y cuando esos insultos vienen desde la presidencia de la República o desde el podio legislativo en un informe a la nación que solo él puede hacer en 5 años, los insultos toman otro nivel, sobre todo cuando insulto y después quiero llamar al diálogo. Pero yo creo que bien, nosotros en la carta que enviamos al presidente le planteamos la importancia, que lo mandamos antes del discurso del presidente, la importancia de sentarnos como país a ver el tema educativo, por lo que allí nos va a encontrar, sobre todo desde la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que preside el diputado Bloise de la coalición. En el tema constituyente, yo estoy a favor de que tengamos esta conversación como país, de entender cómo se quiere, cómo está viendo él el proceso para transformar el Estado. Yo estoy de acuerdo en esa necesidad de transformación del Estado. Así que tenemos muchos espacios para conversar. Ojalá él lo quiera hacer sin insultos y con verdadero compromiso de transformar el país. ¿Cómo vio el asunto señalado por el presidente en torno a la constituyente originaria? Porque desde aquí se pudo saber que lo planteó sobre la mesa y para los que no estamos entendidos en el tema, no dio mayores detalles de cómo se va a realizar, ni cuándo, ni de qué manera. Yo no sé si soy un mayor entendedor o no del tema, pero yo coincido contigo. Yo creo que él
o sea, a ver, el presidente de la República no tiene que definir qué es una constituyente originaria. Creo que de los principales ideólogos y teóricos de la materia es quien él ha nombrado para llevar el proceso hasta cierto punto, que es el doctor Miguel Antonio Bernal. Hay muchos otros libros, la doctora Turner, o sea, hay muchos autores locales que han desarrollado pues las diferencias, las características, las razones detrás de peso para empujar un proceso originario y no el que la constitución nuestra denomina paralelo o la constituyente paralela. Pero yo coincido contigo, si bien yo no soy de aquellos que cuestionan la capacidad de un pueblo de constituirse o de tomarse ese poder constituyente, que es de donde viene como el término ese originario, yo no cuestiono eso, mira, sí creo que eso obliga, como bien dicen los que lo defienden, entre eso el doctor Bernal, que es lo que ha ocurrido prácticamente en todas las otras constituciones nuevas. Panamá nunca ha respetado, si no me equivoco, la cláusula de modificación o de reforma a la constitución que tiene la constitución. Es decir, se han hecho otros mecanismos. No lo estoy aplaudiendo, estoy diciendo lo que es un hecho cierto. Entonces la pregunta es perfecto. Van a convocar una originaria. ¿Cómo? ¿Con quién? Yo creo que el doctor Bernal, no quiero tampoco equivocarme, me disculpo con la audiencia y con ustedes, yo creo que le ha dicho que él no quiere la mayor intervención del Tribunal Electoral. Ok, no estoy de acuerdo, pero ¿quién entonces va a hacer la elección de los constituyentes? ¿O es que ellos pretenden, como se ha hecho antes en el país hace muchos años, que el presidente Molino vaya con una lista de 50 personas y diga, estos son, porque yo estaría en desacuerdo, hoy lo digo. Así yo tengo la lista, estaría en desacuerdo de que el presidente, de una forma antidemocrática, decida quiénes van a ser los constituyentes. Entonces, eso es lo que sí tenemos que conversar, esos detalles no se han conversado, y ahí yo coincido, yo estuve hace unos días en un programa como este con el exdiputado Blandón, y él decía eso. Oye, el señor viene diciendo en sus últimos discursos y en otros momentos el tema este, no lo ha desarrollado, pues ¿hasta cuándo? Y yo lo que no quisiera, porque repito, soy un convencido de que el Estado requiere una reforma constitucional, que ocurra lo que ha ocurrido con todos los gobiernos anteriores. Lo que pasó con Nito, que prometió, hizo un show y quedó en nada. Lo que dijo Varela, que dijo ya al tercero o segundo año que eso iba a ser una promesa incumplida. Así, mira, entonces yo espero que esta no sea una promesa incumplida del presidente Mulino. Y por eso, pues sí me interesa entender qué es lo que él propone, para entender si es algo en lo que podemos trabajar en conjunto o no. No les pero mire, yo tengo, señor Juan Diego, le habla Manuel Álvarez Cedeño, sobre el tema de la constituyente que convoca, que es una promesa de campaña del señor presidente de la República. Yo creo que yo tengo el aspecto demasiado claro. Si se habla de que hay otras probables iniciativas, son un distractivo para desviar la opinión pública, este es el verdadero distractivo para desviar la opinión pública. ¿Y por qué? Porque el presidente bien sabe que esto de convocar este tipo de cambios se convierten al final en un plebiscito, en un referéndum en el que la comunidad nacional apoya o rechaza al gobierno. Y un gobierno que tiene, yo no creo que tenga una muy buena imagen, a menos que la encuesta de la Estrella de Panamá, que va a salir pronto, nos los indique. Un gobierno con este nivel de desaprobación nacional se va a someter a eso, a que lo rechacen nuevamente y a nivel de una convocatoria. La verdad que yo siento que esto de la constituyente es un distractivo, uno, y dos, que tratar de hacer ver que la Constitución va a ser la solución a los problemas de Panamá es también engañar a la gente. Es mi opinión personal y quería hacer esta puntualización. Ahora, Juan Diego, en este tema de la constituyente, ¿no les preocupa, viendo cómo es la personalidad del presidente y cómo se ha manejado hasta ahora, que haya un intento de establecer la reelección presidencial como una opción? Es que yo creo que todo depende mucho de lo que estamos conversando en cuanto al detalle. Y repito, si el presidente nos dice en un mes que él, como ve la constituyente, es que él va a bajar con una lista a través de un decreto de gabinete, digamos. Y él dice, bueno, los 50 constituyentes van a hacer esto. Y él mete a 40 amigos de él
y a 10 personas que pueden no gustar de lo que pueden ser objetivas o independientes de criterio, yo nunca voy a estar de acuerdo. Yo creo firmemente que la elección de constituyentes en el proceso originario tiene que ser lo más amplia, democrática e inclusiva posible para que realmente sea una discusión que pueda permitir la confección de un documento, de una constitución que represente realmente los intereses y las características, las realidades, las opiniones, las circunstancias del pueblo panameño. Y yo ahí lo único que metería sería un error, y mira que lo digo para el país, me lo digo a mí, sería un error que planteemos que el debate constitucional tiene que estar circunscrito a o el presidente actual o las circunstancias actuales. Las normas, sobre todo la norma suprema, no debe ser debatida o pensada en torno a la casuística. Y yo creo que si vamos a debatir la reelección presidencial, el debate tiene que superar al presidente actual, a quien fácilmente se le podría agregar una cláusula de la reforma que diga es del próximo en adelante. Yo no lo veo al presidente y ahí coincido con Manolo en ese sentido, yo no veo al presidente con la fuerza política de lograr una mayoría de simpatizantes en esa constituyente. Por lo que yo pongo este ejemplo, si arreglamos lo que hay que arreglar, que yo sí creo que hay mucho que se pone en la Constitución, y no porque crea que arreglarlo va a resolver el país en un día, pero yo sí creo, como funcionario electo del primer órgano del Estado, hay muchos límites o excesos que vienen escritos en la Constitución y creo que pueden y deben mejorarse. Y yo creo que si el documento que se presentará al pueblo para votación incluye la posibilidad de que él se pueda reelegir, probablemente ocurra lo que dice Manolo. Pero yo creo que ahí es donde todos tenemos que analizar cómo va a ser el proceso y por dónde es que viene. Hubo otros temas, y hubo un tema que estuvo rondando durante toda la jornada, que sí, fue parte del discurso, una parte muy breve, pero que estuvo rondando más que todo en la previa. Cada que llegaba alguien, cada que se acercaba algún invitado al Palacio Justo Arosemena, y es el tema de la basura en San Miguelito. Acá lo hemos visto nosotros, el mensaje que dio el presidente en su momento, la mención de Luis Eduardo Camacho, la manera en que el Ejecutivo ha operado, lo hemos visto como una ayuda, digamos que envenenada. Sí, resuelve un tema en San Miguelito, pero de la misma manera... El fruto del árbol envenenado, exacto, dicen los abogados. De la misma manera intento anular políticamente a la alcaldesa Irma Hernández, y de paso trato de golpear a la coalición Vamos y al darle ayuda a una de sus figuras políticas, y al darle ayuda a través de una transferencia económica que viene del Ministerio de Economía y Finanzas, y dándole quizás crédito a una de las figuras dentro de la Asamblea que más hostiles con la coalición, que es el diputado Luis Eduardo Camacho. Yo entiendo lo que ustedes están percibiendo. Sin duda creo que algo de eso hay, pero además para puntualizar y precisar algunos puntos. El primero, al día de hoy, lunes 5 de enero, 8 y 1 de la mañana, la alcaldía de San Miguelito no ha recibido un centavo del gobierno central, y yo soy de la opinión que no lo debe recibir, porque la ayuda que se necesita en San Miguelito o el apoyo que se ha planteado es un apoyo en la recolección, que es lo que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ha estado brindando en los últimos días. Entonces, yo creería que la transferencia de fondos, pongámonos un ejemplo, decirle a la alcaldía, te paso la plata para que tú se la pagues a la Autoridad de Aseo, sería un sinsentido, una burocracia ineficiente y un intento, llamémosle como ustedes me gusta, envenenado de crear similitudes que no lo son. Porque el que quiera decir, sea quien sea, que el apoyo que recibe San Miguelito hoy de cara al mundo, anunciado en Twitter por el presidente de la República, es igual a las transferencias de las que el presidente no ha querido hablar a San Carlos para relativos a personas, yo creo que sería un insulto a la inteligencia, no mía, sino del país, de los sancarleños que siguen esperando ese resultado de ese dinero y de los otros municipios que también lo han recibido. Entonces yo puedo entender cómo ustedes lo ven, yo no voy a negar que lo puedo ver de forma similar, pero
Yo estoy más concentrado en que con la ayuda del gobierno central, porque esa es otra, que la gente, yo creo que, y eso es la fuerza de la comunicación, y ustedes los tres son expertos comunicadores. Ustedes saben, Chema, Manolo, Leonardo, en los últimos años, ¿cuántas veces ha tenido que ir la autoridad de aseo a San Miguelito a colaborar con la recolección? ¿Saben cuántas? Prácticamente todos los años, ¿no? Todos los años. Entonces yo quiero entender ese apoyo del gobierno que se agradece, que se necesita y que está dando resultados. ¿Cuál es la novedad? Si lo recibió Carrasquilla por creo que 4 años y se recibió en el 2024 ya Irma como alcaldesa y ya el gobierno como gobierno en el 2024 se había recibido. Entonces, ¿cuál es el gran cambio ahora? Yo sí coincido con los que pueden ver con preocupación que la licitación ha tomado más tiempo del que podría darle más tranquilidad a los sanmigueliteños. Pero no olvidemos que la raíz del problema ha sido la forma en la que estaba estructurado el contrato de 2006 de Revisalud, que le impedía al municipio hacer más de 3 cosas, pero que además le daba el monopolio entero de la concesión a la empresa y que no podía romperse por el incumplimiento, pero clarísimo, de la empresa en su trabajo de recolección. Y la empresa en diciembre, claro, entendiendo que el municipio se ha hasta el día de hoy plantado en que una empresa que no ha cumplido no puede pensar en ser parte de una nueva concesión en esos términos al menos. ¿Qué hizo la empresa? Vayan a ver el distrito y vayan a preguntarle a la gente realmente. La empresa pagó los camiones. La empresa apagó los camiones. Entonces, obviamente, se genera esta situación. La empresa sigue sin aparecer, seamos honestos, pero estaba cobrando adelantadamente porque quiere por lo menos llevarse algo para no sé, para su país, para su empresa, para sus accionistas. Y eso es parte de la crisis que hay, ¿no? Juan Diego, yo noté el pasado viernes en el informe de la Nación del presidente de la República cierta desconexión con temas que pasan en el país día a día. Se habla de un crecimiento económico en el cual se asienta sobre el canal de Panamá y por supuesto sobre los servicios, pero el panameño dice, oiga, yo no veo ese crecimiento en mi bolsillo. Se habla también de un desarrollo del país a través de proyectos y yo he podido escuchar a diferentes personas que dicen, no, pero ese proyecto viene de la anterior administración, ese proyecto viene de la otra. ¿Qué percibió usted en torno a este tema? Mira, yo creo que el tema de que los proyectos, para comenzar en ese orden, para el tema de los proyectos de que si es de esta administración o de la anterior, oye, la administración anterior, que se dio golpes de pecho en recuperarlos de la anterior, la de Varela, no conozco yo, no se me ocurre en este momento, puede haber, pero no se me ocurre a mí un proyecto que haya hecho Martinelli, Varela, Nito o que son de la plata de ellos. Esa es plata de todos. Y si el proyecto es bueno o el plan es bueno, tiene que empujarse hacia adelante. Entonces, decir que el proyecto es mío o del otro, yo creo que es innecesario. Y yo sí veo, mira que lo digo, yo sí veo, como alguien que estuvo en la gestión pública, yo sí veo un valor en reconocer, siempre que se hagan las condiciones legales y, digamos, gubernamentales propias y probas, yo sí veo un valor en que se diga, oye, yo recuperé esta obra, pero que no sea tal vez como la Ciudad de la Salud, que se recuperó por cuántos miles de millones, que se habrá robado una gente cuando la iban a hacer en ese gobierno y que se la robó tal vez otra gente cuando la terminaron en el gobierno anterior. Entonces, yo sí veo un valor en la recuperación o en la culminación de obras del Estado, y por eso está bien. Yo por eso hay gente que cuestiona, oye, ¿por qué se pone a enumerar las obras que ha hecho? A mí lo que me molestaría, y lo digo hoy con claridad, es lo que me acuerdo que mi ex colega, el diputado Pedro Torres de Colón, le sacó a Cortizo una vez, que es que en 8 discursos dijo que el Maliano Bula ya venía en camino. Sí. Y hoy no está. Mentira. Entonces, no es. a mí lo que me molestaría es que todo lo que él hoy mencionó o hace unos días mencionó, me la quiera meter de nuevo en julio. No, ya lo dijiste. Oye, muy bien, qué bueno para el país. Yo lo digo, es bueno para el país y se aplaude al gobierno que avance en las obras, no recuerdo hoy pues muchas, pero oye, cualquier hospital, escuela construida con los precios bien llevados, con una licitación bien llevada y en beneficio del país, yo creo que es positivo, porque como él dice y lo reconozco, yo también lo aplaudo, es dinero de todos. Pero si él me va a hablar de los hospitales que ya me habló, o me va a hablar de obras que no existen, o me va a hablar de obras mal hechas, o me va a hablar de obras innecesarias, ahí la cosa cambia. Ahora, pero eso eso está pasando, porque, por ejemplo, él volvió y repitió el tema de los dormitorios
universitarios y repitió que la Universidad de Panamá no le brindó la colaboración necesaria para poder hacer dormitorios y que tuvo que llevarse el proyecto a la UTP. Eso lo mencionó en el discurso anterior. Sí, pero ahí lo que pasa es que él está desesperadamente en su pelea injustificable con la Universidad de Panamá, que es la principal universidad del país, y la UTP y la UMIP y las otras universidades saben cuánto yo las respeto, pero la Universidad de Panamá es la Universidad de Panamá, es la Universidad Nacional. Pero tiene una pelea, no entiendo yo ni de qué corte, pareciera ideológico, lo que es aún más preocupante y un sinsentido. O de bienes raíces, ¿no? Y quiere, bueno, sí, y él lo que quiere es ver cómo cumple con su promesa de campaña de una ciudad universitaria. Ahora él dice que no se puede tampoco la ciudad universitaria, entonces él está viendo cómo pues en parapeta para tratar de hacer ver que él cumplió. Y yo aplaudo, ¿no?, que se hagan los dormitorios en la UTP, que es la universidad mejor posicionada a nivel internacional de Panamá, pero yo lo que creo es que tiene que poder empujarse ese desarrollo en todas las áreas. Y sí, si tú lo que dices es que él ya lo venía mencionando, yo lo que creo que sí no es correcto es que él en julio, que le toque su próximo discurso, Dios le dé vida a él para poder que lo dé, él nos repita en una hora lo que ya nos ha repetido en otras horas. Vamos al grano. Y yo creo que eso es parte de lo que ha faltado, que el discurso sea más un debate sobre el futuro y menos sobre el pasado. Juan Diego, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, habló en este caso también del cambio al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Un proyecto, una idea o un cambio que usted como diputado tenía en su momento y que lo heredaron los diputados de la coalición Vamos y que hasta ahora no se ha podido realizar. Estos 6 meses son un periodo de prueba o de tiempo para confiar si Jorge Herrera cumple esa promesa que le hizo a la coalición Vamos. Yo no te diría que un periodo de prueba. Yo creo que el presidente de la Asamblea fue electo por sus colegas diputados hace 6 meses. En el periodo para el que fue electo le quedan 6 meses. Y lo que es un hecho cierto, como él mismo lo ha dejado claro, es que la elección que requirió el apoyo, creo que de 4 bancadas al menos, para poder él ser electo, se hizo sobre la base no de acuerdos de recámara, sino de un acuerdo público, transparente y me parece a mí que bastante claro, con el que él hoy no ha cumplido necesariamente en todo. Entre eso el reglamento de la Asamblea. Entonces yo creo que, claro, debe ser interés de él, políticamente, como hablábamos antes del presidente Mulino, cumplir con los compromisos que no solamente lo llevaron allí y que es público, sino que él menciona cuando gana la elección y que pues ha seguido reiterando en el tiempo que ha sido presidente de la Asamblea. Pero adicional, si yo quisiera reelegirme y pensaría que los votos que me pueden servir para eso están en esas bancadas, yo creo que yo, por ejemplo, no se me ocurriría volver a San Miguelito si hubiese incumplido mis promesas de campaña. Yo pienso que él tiene la misma preocupación, entonces él está viendo allí cómo avanza. Lamentablemente, y ahí lo digo sin excusarlo, plantear la realidad, ahí en la Asamblea aún un grupo de diputados de los que han estado allí antes y muchos de los que están ahí nuevos que no creen en la importancia de que la Asamblea le mande un mensaje al país de que la Asamblea está dispuesta a recortar los innecesarios beneficios y prebendas que tienen algunos diputados para poder traducir eso en millones de dólares que, por ejemplo, podrían darse. Mira, si yo fuera presidente de la Asamblea, yo corto el presupuesto de la Asamblea a lo que creo que puede ser, que es fácilmente la mitad de lo que hoy tiene, si no mucho menos. Y le digo al presidente, esto me lo mandas a los municipios del país en una fórmula transparente que vamos a crear, para que el país vea que menos botellas pueden ser más obras municipales. Ahora, justamente, digamos que el presidente está esta molestia porque no se ha cumplido varias de las promesas con las que Jorge Herrera llegó a la presidencia de la Asamblea. E incluso le hemos preguntado a diputados de distintas bancadas si en caso de no cumplirse lo seguirían apoyando y todo el mundo lo pone en duda, ¿no? Apoyar en caso de un hipotético deseo de reelección. Y varios lo han puesto en duda, que es muy difícil, que tendría que pensarlo. Digamos que Jorge Herrera no cumple y muchos de los que lo apoyaron le retiran el apoyo. Eso le podría abrir la puerta a un retorno de RM a la directiva de la Asamblea. Casualmente, varios de estos temas que están todavía pendientes tienen que ir a comisiones que están siendo lideradas por RM.
¿no podría existir el riesgo de un boicot por parte de RM para acelerar la ruptura de Jorge Herrera con aquellos que lo apoyaron y cultivar el terreno para un regreso de RM a la presidencia de la Asamblea? Si esa fuera la realidad, yo aspiraría a que él tenga, miren, yo no lo conozco a él profundamente porque pues no soy diputado con él. Él ganó cuando yo gané, pero mandó a su suplente, se quedó en la alcaldía. Él no me parece a mí una persona compleja de entender y me parece, voy a decir franco, directo, me parece a mí lo que he hablado con él. Si ese fuera el caso o fuera una posibilidad, yo esperaría que al menos a lo interno de la Asamblea, en las cientos de conversaciones que ustedes saben se dan en los despachos, en las oficinas, él lo diga. Yo no he escuchado que lo ha dicho. Por el contrario, cuando uno ve a veces quiénes son hoy los que más le respaldan, son aquellos que no le apoyaron. Y eso yo lo puedo entender porque el presidente, yo te pongo un ejemplo, ¿cómo se justifica? Olvidemos todo lo complicado, porque ojo, bajar la planilla no es que es complicado, pero requiere un proceso que hay que poner en marcha, que él no lo ha hecho. Gracias Dios, hoy. Pero no se ha hecho. Pero las oficinas que tienen varios diputados repetidas, que tienen unas super oficinas, diputados que además tienen la oficina en el edificio donde todos tienen oficina. Eso es un plumazo, porque el jefe administrativo de la Asamblea es el presidente de la Asamblea. Él dice, este espacio, que es el espacio 304, que lo tiene hoy el diputado tal, ya no lo tiene. Y ahí va a trabajar la oficina tal, que están apiñados allá en una esquina. Bueno, ya no van a estar apiñados, ahora va a meterse gente allí que va a trabajar. Y este diputado que tiene 3 despachos, ahora va a tener 1, como todos. ¿Por qué no ha hecho eso? El presidente de la Asamblea, yo creo que en una aspiración, voy a decir, extremadamente optimista, no está entendiendo que hay sectores que nunca se van a sumar a la transformación o a la renovación de la Asamblea Nacional. Pero en la aspiración de mantener calma, por decirlo menos, con todos los sectores representados en la Asamblea, porque ojo, aun cuando hay gente en la Asamblea con la que yo sé que no va a estar de acuerdo en muchas cosas, yo lo que no puedo negar es que están allí y tienen una silla y tienen un voto o muchos votos. Entonces yo creo que él está preso de esas circunstancias y está preso del contexto actual legislativo en el que el grupo que perdió la Asamblea solo por un voto, que ponte que puede ser el de él, y él corre para allá, y entonces RM, PRD, un par de CDs, y con el voto de él, ponte sin su bancada, que eso no lo veo pasando, pero sin su bancada, él corre y es presidente nuevo, pero con esos votos. Eso es perfectamente posible. Juan que Diego, Jorge Herrera se relija, pero con los votos de quienes en su momento lo adversaron. Juan Diego, yo señalé aquí, y esta fue información que obtuve en la torre de control de Chame, como le decimos en Radio Panamá, de que vamos... He escuchado esa referencia. A veces creo que está un poco dañada, pero he escuchado la No, referencia. ella tiene información certera. Imagínense que todo lo que hemos dicho por ahora aquí se ha comprobado. En la torre de control de Chame, la información que tuvimos en su momento fue que Vamos le habría pedido a Jorge Herrera, como parte de esta alianza que hay en la Asamblea, la posibilidad de llegar a 3 cargos que tienen que elegirse durante este año. O magistrado del Tribunal Electoral, o la Defensoría del Pueblo, o la Subcontraloría General de la República. Que de estas 3 posiciones, ¿existe alguna aspiración por parte de la coalición o de alguien de la coalición para poder llegar a estos cargos? Esa la escuché y por eso me acuerdo. Y eso no es cierto, porque lo que creo que se planteó en su momento es que en el momento de la conversación frente al 1 de julio anterior o en el futuro se ha planteado como una exigencia sine qua non. No. Y lo digo hoy aquí de frente. Lo que la coalición y la bancada ha planteado es, oye, y pongo un ejemplo, a Eduardo Leblanc creo que le quedan 2 meses y un par de días, creo que 2 meses y 10 días en el cargo. El proceso de elección del defensor del pueblo por ley se hace en la comisión de gobierno, arranca la comisión de gobierno, no en la de credenciales como normalmente ocurriría. Y es un proceso que en mi época, que viví 2 elecciones, la primera de Leblanc y la segunda de Leblanc, en la que en ninguno lo apoyamos, fue un proceso que tomó, o que tomaría bien llevado, poco más de un mes. ¿Cuándo van a arrancar? ¿Cómo va a ser el proceso? Que sean francos. Miren, yo lo recuerdo con tanta claridad y lo doy aquí de frente, yo no escondo nada. Cuando siempre pasaba esto en la asamblea, yo preguntaba, ¿ustedes qué quieren? Si el PRD en el pasado
hubiese tenido buenas propuestas o alternativas para estos cargos que se nombraron en muchos casos, ¿usted cree que íbamos a poner a pelear con una maquinaria que estaba perfectamente aceitada y que tenía la ventaja numérica, pero pues indiscutible? Si el perfil era bueno, no, yo me sumo, no pasa nada. Lamentablemente no fue el caso, pues porque ponían gente que nada que ver. Pero yo lo que pienso es que la bancada merece la claridad de que si el presidente de la Asamblea, con algunos sectores, porque no olvidemos algo, para hablar, pese a que yo no disminuyo en ningún sentido, mira lo que dije antes, el liderazgo de Jorge Herrera en la Asamblea, pese al fraccionamiento que hay, la bancada de Jorge Herrera, la parlamentaria, tiene 8 votos. Entonces, yo no veo a Jorge Herrera poniendo de a dedo los cargos que la Asamblea tiene que nombrar. Pero yo lo que quiero entender es ese proceso, cómo se va a llevar, cómo se va a tener la conversación a lo interno, cómo se van a tener los procesos públicos en los que se toman esas decisiones. Y lo que no quiero yo es que venga un madrugonazo que obligue a la coalición a hacer lo que hicimos nosotros en el pasado. Ningún madrugonazo, ni aunque venga con un buen nombre, es positivo para el país ni para la Asamblea. Lo que queremos es que se debatan las cosas contigo. En este momento apoyaría a un Jorge Herrera que quiera reelegirse como presidente de la Asamblea Nacional. Yo no soy de los que votó por Jorge Herrera, yo no soy diputado de la Asamblea Nacional actualmente. Esa conversación, hoy la bancada se va a reunir a la 1 de la tarde, creo, para hacer ese balance de lo que ha pasado y de lo que tiene que pasar hacia el futuro, de lo que vamos a hacer como bancada hacia el futuro, y ahí lo conversarán y me pasarán el informe que ellos tengan a bien. Pero no conozco el detalle. Sé que hay gente tal vez más o menos contenta con él, pero de aquí a julio falta bastante. Así que vamos a ver qué ocurre. Juan Diego, en general, el presidente generó mucha expectativa sobre el discurso de este 2 de enero. Dijo que iba a venir iba a anunciar una reestructuración importante para la educación. Y en general, en los últimos meses del 2025, todo lo trasladaba lo vemos en el discurso presidencial. ¿Cumplió el discurso con las expectativas que el presidente de la República generó o se quedó corto? No, yo creo que se quedó bastante corto porque, a ver, te pongo un ejemplo. El presidente en esos momentos en los que aprovechó, para mí, como un error político de construcción de país, que es lo que él tiene que hacer, habla de la frase de Menem y habla de las dobles agendas y de los dobles moralistas y habla de un montón de cosas. Pero es que el presidente, que yo te lo digo hoy, yo estoy esperando ansioso esa ley antimafias. Y estoy esperándola más ansioso desde que el presidente dijo que la va a trabajar, como corresponde, con el Procurador de la Nación. Porque quiero ver si esa ley antimafias va a incluir corrupción como uno de los delitos que va a ser objeto de esa normativa especial. Porque esa ley antimafias va a venir, no la he visto, y mira, va a venir con normas penales objetivas y procesales subjetivas encaminadas a una persecución del delito distinta para criminales que sean, voy a decirlo así, que sean del interés del presidente de turno, tipos penales que sean del presidente de turno. Como corrupción no venga, es una gran hipocresía, porque le puedo mandar al presidente 20 libros de autores de todos los países del mundo donde se explica que el crimen organizado, que es lo que le hablaba de combatir, tiene una relación pero incontestable con la corrupción en todos los países del mundo. Entonces, si vamos a perseguir a las mafias, hay que perseguir a las mafias que operan desde el gobierno, desde su gobierno. Entonces, esas cositas son las que Chema, cuando él crea la expectativa y él se atreve a insultar a la gente, y hoy, a ver, yo te pongo un ejemplo, miren, yo he acompañado, y ella lo puede decir, a la ministra de Gobierno en muchas de las buenas labores y gestiones que ella ha empujado y que yo espero siga empujando desde el Ministerio de Gobierno. Pero yo no puedo permitirme, y yo la quiero sacar ahí un poquito, porque ella es ministra de Gobierno, sí, y con todas las de la ley, pero el presidente de la República es el presidente de la República. Oye, ¿cómo tú me dices a mí que tú te pones bravo públicamente, cuestionas a jueces rebasando tu límite constitucional como presidente de la República, cuestionas a jueces en casos específicos además, y dices, ¿cómo es posible que un juez, sin haberse leído el expediente del presidente, espero porque no tiene por qué haberlo leído,
¿Cómo es posible que un juez de garantía le diera esta medida a esta persona? Yo no estoy aplaudiendo la medida, pero estoy recordando las reglas constitucionales. Pero él, a la esposa de un delincuente corrupto, con el que él compartió gabinete, él le va a dar una medida flexible de cumplir. Ahí él, no desde la ley, como la ministra quiso hacer ver, y la respeto, ella lo sabe, pero no puedo estar de acuerdo, porque no es un tema legal. El dar la rebaja de pena presidencial no es un tema legal. ¿A que está en la Constitución? Sí, no puedo decir que no. Pero una decisión política, como el indulto, que no es lo mismo, es una decisión política. La decisión que toma un juez no debe ser, no voy a decir que no es, porque a veces sí lo son, no puedo ser que me chupo el dedo, pero no son políticas. Entonces el presidente por un lado dice, hay que... De la IA generativa. Y por otro lado dice, no, pero esta señora y estos tipos que mataron a unos niños cuando yo era ministro, que trabajaban para mí, y no sé quién, y el delincuente este, y el estafador este, y el primo del ministro este, no, ellos no. Entonces, una decisión política incoherente es en la que por un lado yo digo, no, hay que ser más duro, pero no con mis amigos. Y eso es, pues, díganme ustedes qué es, no sé.